Toma un globo 260 y dejale 4 dedos sin inflar. Después dejás escapar un poquitito de aire y le haces un nudito por acá. Una vueltita, corre hacia abajo y el nudo queda listo. Para comenzar, siempre desde el lado del pico vamos a marcar 4 dedos. Así, ¿ves? Hasta acá. Acá voy a apretar y voy a girar. Para que este no se me desenrosque, me lo voy a calzar por aquí. Eso me va a dejar seguir trabajando tranquilo. Voy a marcar 2 dedos acá, aprieto y giro. Va a ser una burbujita alargada. Y ahora voy a hacer una burbujita redondita. ¿Ves? Aprieto acá y giro. Y voy a hacer otra más. Aprieto y giro. Ahora lo que tengo que hacer es otra igual que esta. Para eso la apoyo ahí, junto. Voy a apretar acá y voy a girar. Lo que sigue es juntar todo por acá. ¿Ves? Lo voy a sostener ahí y voy a retorcer aquí arriba. Con eso voy a haber formado el hocico y los 2 cuernitos de la jirafa. Ahora sigue el cuello. El cuello es bastante largo, así que vamos a marcar 4, 8, 12 y 16 dedos. Aquí donde termina, voy a apretar y voy a girar. Y voy a seguir con las patas delanteras. Las voy a hacer de 4 y 2, 6 dedos. Acá aprieto y giro. Y voy a hacer, por supuesto, otra igual. Las coloco así. Mirá, presionas acá y girás. Ahora tenemos que juntar las dos girando de esta manera. Ya va tomando forma, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora son las 2 patas traseras y una pequeña colita. Mirá, lo voy a apretar para que llegue el aire hasta el final. Sosteniéndolo acá voy a hacer una burbujita redonda por acá, así. Y ahora voy a volver hacia allá haciendo las 2 patas traseras, que las voy a hacer de 4 y 1, 5 dedos. Acá tengo una. Y la otra la voy a formar ahí, ¿sí? Mira, lo voy a tomar al revés. De esta manera voy a hacer otra igual que esta, ¿sí? Apretás acá y girás así. La acomodás un poquito y la forma ya la tenemos. Si prestaste atención, a estas patas las hice de 6 dedos y a esta de 5. Son un poquito más cortas para que el cuerpo quede un poquito hacia abajo, para que quede así, ¿ves? Hay algunos arreglos que le podemos hacer. Por ejemplo, a la parte del hocico, lo que podemos hacer es afinarle un poquito la punta. Para eso lo que voy a hacer es apretarlo acá, ¿sí? Hacer que junte más presión esta parte. Te lo voy a mostrar así. Y lo voy a empujar hacia abajo. ¿Ves? A este movimiento le voy a hacer. Ahí, 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 ahí. Y lo soltás despacito. ¿Ves? Va a quedar así. Segundo, no quiero que los cuernitos queden tanto hacia atrás, quiero que queden más hacia adelante. Para eso lo que hago es tomarlo a los dos, separarlos ahí, hacer este movimiento y volver a apoyarlos. Los cuernitos van a quedar un poquito más alineados hacia arriba. El cuello lo dejamos recto y las patas, si las querés ordenar, tenés que hacer lo mismo que hice arriba, ¿sí? Por ejemplo, quiero que las patas queden más hacia abajo, entonces las voy a separar y las voy a apoyar ahí. Separo y apoyo ahí. Lo mismo voy a hacer con las de atrás, ¿eh? Hago este movimiento y las dejo más hacia abajo. Y pintada, mirá qué buena que quedó esta jirafa. Seguro que la tuya va a quedar mejor. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de dejarle un me gusta a esta idea y de suscribirte al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevas ideas. Ahora te dejo estas 4 recomendaciones para que vos elijas con qué querés seguir. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.